Vivimos rodeados de pantallas, notificaciones y voces que compiten por nuestra atención a cada segundo. Nunca ha habido tanto contenido espiritual disponible, y sin embargo, nunca ha habido tanta gente espiritualmente cansada. Algo claramente está fuera de lugar. Nos desplazamos, escuchamos, disfrutamos y seguimos adelante. Consumimos mensajes espirituales como si fuéramos entretenimiento acelerado, pero nuestros corazones permanecen vacíos. Hay demasiada estimulación y muy poca transformación. En medio de este ruido constante, la fe comienza a erosionarse silenciosamente, no por ataques directos, sino por el exceso de distracciones que fragmentan la atención y debilitan las convicciones. Imaginemos ahora sermones predicados antes de Internet, la radio y la electricidad moderna. Sin embargo, en 2026, esas palabras siguen inspirando fe con un poder que gran parte del contenido actual no alcanza. ¿Cómo es posible que una voz del siglo XIX pueda trascender más de 100 años y aún hablar con tanta precisión al alma cansada del cristiano moderno? ¿Por qué tanta gente sigue volviendo a estos sermones? Quizás porque, en un mundo acelerado, la fe necesita desacelerarse para sobrevivir. Quizás el problema no sea la época en la que vivimos, sino la profundidad de la fe que cultivamos. La era digital prometía acceso ilimitado a la información espiritual. Sin embargo, lo que trajo fue una fe precipitada, fragmentada y a menudo superficial. La abundancia de voces no ha fortalecido la fe, la ha confundido. Cada nueva tendencia espiritual promete algo nuevo, rápido y fácil, pero rara vez algo profundo y duradero. Muchos cristianos hoy no han abandonado a Dios. Simplemente se han acostumbrado a una fe sin peso, sin silencio y sin lucha interior. Existe una profunda diferencia entre estar espiritualmente informado y ser espiritualmente transformado, y esta diferencia ha afectado gravemente la vida cristiana. La fatiga espiritual no proviene de la falta de contenido, sino de la ausencia de una verdad sólida. El alma no puede sustentarse en la novedad constante, necesita un fundamento. El cristiano digital corre el riesgo de confundir movimiento con crecimiento. Observar, escuchar y compartir no significa obedecer, arrepentirse ni perseverar. En este escenario, la fe se vuelve superficial, las convicciones se debilitan, y cuando llegan las verdaderas crisis, muchos se dan cuenta de que no estaban preparados para afrontarlas. No es que Dios haya dejado de hablar, es que el ruido se ha vuelto tan fuerte que hemos olvidado cómo escuchar. El silencio, esencial para la madurez espiritual, ha sido reemplazado por la distracción constante, y es improbable que la fe sin silencio arraigue profundamente. Es precisamente aquí donde el pasado empieza a confrontarnos. Antes de las pantallas, había profundidad. Antes de la prisa, había permanencia. Surge naturalmente una pregunta inquietante. ¿Perdimos algo esencial en el camino? ¿Y si la respuesta a la fatiga espiritual moderna no residiera en algo nuevo, sino en algo antiguo que ha sido olvidado? Es en este punto que resurge el nombre de Charles Haddon Spurgeon, no como nostalgia, sino como una confrontación directa con la superficialidad moderna. Spurgeon predicó a multitudes en una época sin micrófonos, transmisiones ni recursos tecnológicos. Sin embargo, sus palabras han trascendido generaciones. No moldeó su mensaje para complacer a la audiencia. Moldeó su vida y su predicación a la palabra de Dios. Spurgeon comprendió que el poder de un sermón no reside en la innovación, sino en la fidelidad. No reside en la forma moderna, sino en la verdad eterna. Su dominio de las Escrituras era profundo. No se limitaba a citar la Biblia superficialmente. Vivía en ella. Más que elocuencia, había convicción. Más que técnica, había temor de Dios. Spurgeon habló de Cristo como alguien que lo conocía íntimamente, no como un concepto distante, sino como un Salvador viviente. Este enfoque en Cristo hace que sus sermones sean atemporales. No dependen del contexto histórico para su eficacia. El corazón humano aún lucha con la culpa, el miedo, el orgullo, el cansancio y el pecado. Spurgeon habló directamente a estas heridas. En un mundo saturado de información pero falto de verdad, sus sermones ofrecen sustancia real, no distraen, anclan, no entretienen, confrontan, no ofrecen un alivio superficial, transforman.
Mientras que gran parte del contenido moderno busca una reacción inmediata, Spurgeon pidió una profunda reflexión y un arrepentimiento sincero. Sus sermones no prometían una vida fácil, sino una fe firme. No prometían la ausencia de dolor, sino la presencia de Dios en el sufrimiento. Por eso, hoy en día, tanta gente está redescubriendo su voz, no por nostalgia, sino por necesidad espiritual. Las plataformas digitales han hecho que sus sermones sean más accesibles que nunca. Los podcasts, las lecturas narradas y los archivos digitales han ampliado su alcance, pero el impacto no está en la tecnología, está en la verdad que transmiten estas palabras. Están surgiendo historias de personas cuya fe se ha reavivado, cuya visión se ha corregido y cuya esperanza se ha restaurado. Estos no son solo textos antiguos, son mensajes vivos, porque la palabra de Dios sigue viva. El legado de Spurgeon no es solo histórico, es espiritual. Demuestra que la verdad bíblica nunca pasa de moda. Esto desafía directamente la fe moderna. Quizás el problema no sea la falta de recursos, sino la falta de profundidad. Quizás necesitemos menos novedad y más raíces, menos estímulo y más sustancia. Quizás necesitemos aprender de nuevo a escuchar, a esperar y a permanecer. Spurgeon nos recuerda que la fe auténtica no se basa en tendencias, sino en la palabra inmutable de Dios. La pregunta fundamental no es si Spurgeon sigue siendo relevante. La pregunta es si estamos dispuestos a escuchar verdades que exigen un cambio, porque la verdad eterna no compite por la atención, transforma a quienes se entregan a ella. Pero este redescubrimiento de la profundidad no se produce sin resistencia. La mente acostumbrada a la inmediatez encuentra extraña la lentitud. El corazón acostumbrado a los estímulos rápidos se inquieta ante la verdad que exige permanencia. Por eso muchos abandonan este camino antes siquiera de comprenderlo, no porque sea falso, sino porque es exigente. La verdad bíblica nunca ha sido cómoda para un corazón apresurado. Spurgeon comprendió esto profundamente. Sabía que la fe no crece al ritmo de la moda, sino al de la perseverancia. Por lo tanto, sus palabras no buscaban complacer el momento, sino moldear el carácter. En sus sermones, no hay prisa por concluir. Hay urgencia, sí, pero no superficialidad. Cada verdad se presenta con peso, como algo que necesita ser compartido, no solo escuchado. Este peso espiritual es precisamente lo que falta en gran parte de la fe moderna. Los mensajes ligeros producen discípulos débiles. Las palabras sin profundidad no sustentan una fe probada. El mundo digital nos ha enseñado a pasar rápidamente a lo siguiente, pero la fe exige permanencia, exige permanecer, exige volver a escuchar lo ya dicho, hasta que descienda de la mente al corazón. Spurgeon no ofreció atajos espirituales. Señaló el camino angosto, sabiendo que pocos aceptarían seguirlo. Sin embargo, no suavizó la verdad para hacerla más digerible. Esto explica por qué sus sermones siguen siendo relevantes. No dependen de la emoción del momento, dependen de la acción silenciosa y continua de la palabra de Dios. Cuando alguien se expone a estos mensajes con honestidad, algo comienza a suceder. La fe deja de ser entretenimiento y vuelve a ser compromiso. El camino deja de ser un espectáculo y vuelve a ser obediencia. No es un proceso rápido, y quizás por eso es tan transformador. El verdadero crecimiento espiritual rara vez es inmediato. Se construye en silencio, repetición y fidelidad diaria. Spurgeon se dirigía a personas comunes que lidiaban con dolores comunes. No idealizó la vida cristiana. Habló del sufrimiento, la duda, el cansancio y la lucha con una honestidad desconcertante. Esta honestidad crea identificación, porque el corazón humano ayer y hoy sigue enfrentando las mismas batallas internas. Las herramientas han cambiado, pero no las heridas. La tecnología ha acelerado la comunicación, pero no ha sanado el alma. Al contrario, a menudo ha profundizado el vacío. Y es en este vacío donde las verdades ancestrales encuentran espacio para actuar. Los cristianos modernos necesitan reaprender algo esencial. La fe no se construye sobre la cantidad de contenidos consumidos, sino sobre la calidad de la verdad absorbida. Spurgeon nos desafía a preguntarnos no cuántos mensajes hemos escuchado, sino qué verdades han moldeado verdaderamente nuestras decisiones, nuestros valores
y nuestra forma de vida. Nos recuerda que la palabra de Dios no fue dada simplemente para ser escuchada, sino para ser obedecida, no para ser comentada, sino para ser encarnada en la vida diaria. Esta perspectiva lo cambia todo. La fe deja de ser un accesorio espiritual y se convierte en el eje central de la existencia. No es algo que encaja en la agenda, sino algo que la define. Por eso su mensaje sigue vigente, no porque sea antiguo, sino porque es cierto, y la verdad no envejece. En un mundo en constante cambio, el alma anhela algo estable, algo que no dependa de las circunstancias ni de las emociones del momento. Spurgeon señala este fundamento, no en sí mismo, sino en la fidelidad de Dios revelada en las Escrituras. Este es el centro de su fortaleza. Cuando se redescubre esta verdad, la fe empieza a reorganizarse. El ruido pierde fuerza, la prisa disminuye, la superficialidad ya no satisface, y poco a poco, casi imperceptiblemente, algo profundo sucede. La fe se fortalece, no de forma ruidosa sino sólida, no de forma explosiva, sino resiliente. Esta es la fe que trasciende generaciones, la fe que no depende de modas, la fe que perdura cuando el entusiasmo se desvanece. Spurgeon nos invita, incluso hoy, a tomar este camino más lento, más profundo y más verdadero, un camino que exige menos distracciones y más entrega, y quizá eso es exactamente lo que necesitamos ahora mismo. Este retorno a la profundidad espiritual requiere algo que el mundo digital ha olvidado valorar: la paciencia. La fe que Spurgeon proclamó no era apresurada, porque no temía al tiempo. Confiaba en que la verdad, bien plantada, daría fruto a su debido tiempo. Hoy en día muchos buscan resultados espirituales inmediatos. Quieren sentir algo rápidamente, percibir cambios instantáneos, recibir respuestas sin esperar. Pero la verdadera fe rara vez funciona así. Crece lentamente, casi imperceptiblemente, mientras que el carácter se moldea en silencio. Spurgeon comprendía que Dios obra con mayor profundidad cuando no hay prisa. Sabía que el alma humana necesita repetición, reflexión y una confrontación continua con la palabra. Por lo tanto, sus sermones no buscaban la novedad, sino la fidelidad. Esta fidelidad resulta incómoda para una generación acostumbrada a saltarse pasos. El corazón moderno busca atajos, pero la fe no ofrece caminos cortos. Exige perseverancia, incluso cuando no hay entusiasmo. En sus escritos, Spurgeon advirtió que muchos confunden intensidad con madurez. La emoción no es evidencia de crecimiento. La persistencia sí lo es. La fe que permanece cuando el sentimiento se desvanece es la fe que verdaderamente ha echado raíces. Esta verdad confronta directamente la espiritualidad performativa, aquella que solo existe mientras haya visibilidad, aplausos o reconocimiento. Spurgeon no hablaba para impresionar, hablaba para despertar conciencias. Sabía que la palabra de Dios no necesita artificios para ser poderosa, solo necesita ser proclamada fielmente. Cuando eso sucede, cumple su propósito, aunque sea en silencio. El problema es que el silencio es aterrador, revela lo oculto, expone la superficialidad, y muchos prefieren el ruido porque distrae de lo que debe abordarse. Pero Spurgeon nunca evitó esta confrontación. Al contrario, guió a sus oyentes a afrontar su propia condición espiritual con honestidad. No permitió que la fe se heredara ni se asumiera sin reflexión. Este enfoque aún resuena hoy en día porque aborda un tema universal: el autoengaño humano, la tendencia a creer que nos va bien espiritualmente simplemente porque somos religiosos activos. Spurgeon separó claramente la actividad de la devoción, el servicio de la comunión, el hábito de una fe viva, y esta distinción sigue siendo necesaria en nuestros días. La tecnología ha ampliado el alcance de los mensajes, pero también ha facilitado la superficialidad. Es posible consumir contenido espiritual todo el día sin permitir que transforme nada desde dentro. Spurgeon nos impulsa a reducir la velocidad, a escuchar atentamente, a permitir que la palabra nos confronte, nos corrija y nos moldee, no como información, sino como autoridad. Este proceso es incómodo, requiere humildad, requiere reconocer que quizás sabemos mucho, pero experimentamos poco de lo que sabemos. La fe auténtica
no se mide por la cantidad de conocimiento acumulado, sino por la obediencia practicada. Spurgeon repitió esta verdad de diferentes maneras, porque sabía que necesitaba ser interiorizada. Cuando se produce esta internalización, algo cambia. La fe deja de ser teórica y se vuelve vivida. Las escrituras dejan de ser textos distantes y se convierten en guía diaria. Este es el punto donde muchos retroceden, porque vivir la verdad cuesta más que escucharla. Pero es precisamente ahí donde se fortalece la fe. Spurgeon no prometió una vida sin luchas. Prometió un Dios fiel en medio de la lucha. No prometió tranquilidad, sino sustento. Este mensaje sigue siendo necesario porque el sufrimiento no ha desaparecido con los avances tecnológicos. Simplemente ha adquirido nuevas formas. El alma sigue luchando, incluso rodeada de recursos. Y es en este contexto que la voz de Spurgeon aún resuena, no como una reliquia del pasado, sino como un inquietante recordatorio de que la fe no cambia con el tiempo. Los seres humanos cambian, las herramientas cambian, la cultura cambia, pero la necesidad de la verdad sigue siendo la misma. Spurgeon nos llama de vuelta a lo esencial, al centro, a la palabra, no como un escape del mundo moderno, sino como un ancla en él. Esta ancla no detiene las tormentas, pero evita que nos arrastren. Y quizás eso sea precisamente lo que muchos buscan hoy, incluso sin saber cómo definirlo. No más contenido, sino estabilidad. No más estímulo, sino cimientos. Por eso sus sermones siguen vigentes, no porque pertenezcan al pasado, sino porque responden a las preguntas más profundas del presente, y mientras haya almas cansadas buscando algo que no cambie, esa voz seguirá escuchándose. La estabilidad que Spurgeon señalaba no surge de la ausencia de conflicto, sino de la presencia constante de la verdad. Entendía que la fe no es un refugio contra la realidad, sino una estructura que permite afrontarla sin derrumbarse desde dentro. El cristiano moderno, rodeado de estímulos y distracciones, a menudo ha perdido esta estructura, no por un rechazo consciente de la verdad, sino por una negligencia gradual. Pequeñas concesiones, poco silencio, poca reflexión, y poco a poco la fe pierde profundidad. Spurgeon advirtió que la fe se debilita más por negligencia que por ataque directo. El enemigo rara vez necesita destruir lo que puede debilitarse lentamente. La rutina sin vigilancia produce una espiritualidad vulnerable. Este debilitamiento no es evidente de inmediato. Se manifiesta cuando la oración se vuelve mecánica, cuando la lectura de la Biblia pierde importancia, cuando el arrepentimiento deja de ser frecuente. La fe aún existe, pero ya no gobierna. Spurgeon habló claramente sobre este estado peligroso. No lo llamó apostasía abierta, sino letargo espiritual, un estado en el que el creyente permanece, pero sin sensibilidad, sin hambre, sin un temor renovado. Esta somnolencia es profundamente compatible con la era digital. El exceso de estímulos cansa la mente y adormece la conciencia. Todo es urgente, todo es inmediato, y nada perdura lo suficiente como para arraigarse profundamente. Así que, cuando alguien se expone a los sermones de Spurgeon hoy, el impacto es igual de fuerte. No porque el lenguaje sea moderno, sino porque su profundidad contrasta marcadamente con la superficialidad actual. Sus palabras no encajan con el ritmo acelerado. Exigen atención, exigen pausa, exigen disposición a escuchar verdades que no se pueden resolver en tan solo unos minutos. Esta exigencia aleja a algunos, pero transforma a otros. Quienes permanecen descubren algo excepcional, una fe que no depende del estímulo constante para mantenerse viva. Spurgeon comprendió que la verdadera fe no necesita alimentarse constantemente de novedades. Se sostiene porque está conectada a la fuente correcta, no al entusiasmo humano, sino a la fidelidad divina. Insistió en que los cristianos deben aprender a mantenerse firmes incluso cuando no sienten nada extraordinario, porque la ausencia de emoción no significa la ausencia de Dios. Esta distinción es crucial en una época en la que la espiritualidad se mide por la intensidad de la experiencia. Spurgeon desmanteló esta idea recordándonos que Dios a menudo obra en lo cotidiano, lo silencioso y lo repetitivo. La fe madura aprende a reconocer a Dios no solo en los momentos importantes, sino en la perseverancia diaria, en el compromiso continuo.
en la obediencia que no recibe aplausos. Esta visión desafía profundamente la lógica actual de las redes sociales, donde todo debe ser visto, comentado y validado. Spurgeon llamó a los cristianos a vivir ante Dios, no ante una audiencia. Sabía que la espiritualidad exhibida tiende a ser frágil. La fe que necesita ser demostrada constantemente corre el riesgo de existir solo mientras se observa. Por lo tanto, sus sermones dirigían la mirada hacia el interior, hacia la conciencia, hacia la verdadera condición del corazón ante Dios. Este mundo interior es algo que la cultura digital intenta evitar constantemente. El silencio revela, y muchos prefieren el ruido porque distrae. Pero Spurgeon no ofreció distracción, ofreció confrontación, y esa confrontación sigue siendo necesaria. Cuando alguien permite que estas antiguas palabras confronten su vida moderna, comienza un proceso de reajuste. Las prioridades cambian, las expectativas se ajustan, la fe deja de ser un accesorio y vuelve a ser fundamental. Este proceso no es cómodo, expone inconsistencias, hábitos vacíos y prácticas sin vida, pero también abre espacio para una fe más sólida y consciente. Spurgeon habló a menudo sobre la necesidad de examinar la propia fe, no para generar dudas, sino para generar verdadera seguridad. Una fe no examinada se tambalea fácilmente. Esta seguridad no proviene de la ausencia de cuestionamientos, sino de la profundidad de nuestras convicciones, convicciones formadas en la palabra, no en la opinión popular. En una época donde las opiniones cambian rápidamente, Spurgeon señala algo inmutable, y eso trae descanso a un alma cansada de la incertidumbre. La palabra de Dios, predicada fielmente, ofrece un punto de estabilidad en medio de la confusión cultural. No elimina los dilemas, pero ofrece dirección. Spurgeon no prometió respuestas sencillas a preguntas complejas. Prometió un Dios soberano que permanece confiable incluso cuando las respuestas no llegan. Este tipo de confianza es cada vez más raro. Muchos buscan garantías, no fe, pero la verdadera fe siempre implica dependencia. Spurgeon nos recordó que confiar en Dios no significa entenderlo todo, sino descansar en Él incluso sin comprender plenamente. Este descanso es diferente de la pasividad. Es activo, consciente y perseverante. Es la decisión diaria de permanecer fiel aun cuando las circunstancias no cambien. Esta perseverancia es lo que sostiene la fe a lo largo del tiempo, no el entusiasmo inicial, sino la fidelidad continua. Por eso Spurgeon aún habla con tanta fuerza, porque señala un tipo de fe que no envejece, una fe que trasciende épocas, tecnologías y culturas, porque está basada en algo mayor que cualquier contexto histórico. Aunque el mundo cambia rápidamente, esta fe permanece, no porque ignore los cambios, sino porque no depende de ellos. Y quizás eso es lo que tanta gente busca hoy, no algo nuevo, sino algo sólido, no algo rápido, sino algo real. Mientras haya corazones cansados buscando significado, profundidad y estabilidad, estas palabras seguirán encontrando un lugar, y la voz de Spurgeon seguirá resonando, no como un eco del pasado, sino como un llamado a la madurez espiritual. La madurez espiritual que Spurgeon propugnaba no surge de momentos aislados, sino de una vida constantemente expuesta a la verdad. Sabía que la fe no se fortalece con altibajos emocionales, sino con la constancia de un caminar fiel. El problema es que la constancia resulta aburrida para una generación acostumbrada a buscar constantemente nuevos estímulos. Quedarse en el mismo lugar, escuchar las mismas verdades, parece improductivo, pero ahí es precisamente donde la fe echa raíces. Spurgeon nunca subestimó el poder de la repetición. Comprendió que el corazón humano olvida rápidamente lo que no se recuerda constantemente. Por lo tanto, regresó a las mismas doctrinas, las mismas advertencias y las mismas promesas, no por falta de creatividad, sino por sabiduría pastoral. La verdad necesita ser escuchada muchas veces antes de vivirla, e incluso después de vivirla, necesita ser recordada para no abandonarla. Spurgeon predicó consciente de la fragilidad humana, habló con personas reales, lidiando con tentaciones, dudas y sufrimientos reales. No idealizó al creyente ni lo colocó en un pedestal espiritual inalcanzable. Esta honestidad crea un profundo contraste con la espiritualidad performativa moderna,
que a menudo exige una apariencia constante de fortaleza, alegría y victoria. Spurgeon permitió al cristiano reconocer su debilidad sin perder la fe. Para él, reconocer la debilidad no era señal de derrota, sino de justa dependencia. La fe comienza a madurar cuando el creyente deja de confiar en sí mismo y aprende a descansar en la gracia. Este descanso, sin embargo, no es pasivo. Exige vigilancia, disciplina y compromiso continuo. Spurgeon insistió en que la gracia no anula el esfuerzo espiritual, sino que lo guía correctamente. Advirtió contra la peligrosa idea de una fe que no exige nada. Una fe que no confronta, corrige ni exige cambios, no es una fe bíblica. En un mundo que prioriza la comodidad sobre la transformación, este mensaje suena duro, pero es precisamente esta dureza la que mantiene viva la fe. Spurgeon no suavizó el Evangelio para hacerlo más digerible, lo proclamó con claridad, confiando en que la verdad, incluso cuando incomoda, da fruto. Esta confianza en la palabra es algo que se ha perdido en muchos contextos modernos. Existe el miedo a la confrontación, a perder audiencia, a parecer demasiado exigente. Pero Spurgeon no medía el éxito por los aplausos ni las cifras, lo medía por la lealtad, y esa lealtad es lo que hace que su voz trascienda generaciones. Comprendió que la Iglesia no necesita competir con el mundo en el entretenimiento. Necesita ofrecer algo que el mundo no puede: verdad, esperanza y una dirección sólida. Esta dirección no elimina las dificultades, pero ofrece un camino claro para superarlas. La fe no promete la ausencia de dolor, sino la presencia de significado. Spurgeon habló de un Dios soberano que no pierde el control cuando el mundo parece caótico. Esta visión brinda estabilidad en tiempos de incertidumbre. Hoy, rodeados de crisis constantes, noticias alarmantes y cambios rápidos, esta estabilidad se hace aún más necesaria. El alma necesita algo que no flaquee ante las circunstancias. Spurgeon señaló este ancla con insistencia, no como una teoría, sino como una convicción vivida. Su propia vida estuvo marcada por el sufrimiento, la oposición y un profundo cansancio. No hablaba de perseverancia como alguien desprendido del dolor, hablaba como alguien que conocía el peso de la lucha interior. Esta autenticidad fortalece su mensaje, porque no proviene de un púlpito aislado de la realidad, sino de un corazón que ha aprendido a confiar en Dios en medio del dolor. La fe que brota de este lugar es diferente. No depende de entornos favorables. Perdura incluso cuando todo a su alrededor parece inestable. Spurgeon enseñó que la verdadera fe no se mide por la ausencia de dudas, sino por la decisión de permanecer fiel a pesar de ellas. Esta decisión diaria es lo que sostiene el camino cristiano a lo largo de los años. No son grandes acontecimientos, sino decisiones repetidas. Elegir orar cuando no tienes ganas. Elegir obedecer cuando es difícil. Elegir confiar cuando no hay respuestas claras. Estas decisiones construyen una fe sólida. Una fe que no se impresiona fácilmente, pero tampoco se destruye fácilmente. Spurgeon comprendió que la madurez espiritual es silenciosa, no causa alboroto, pero perdura. Esta es una lección difícil para una cultura que valora la visibilidad, pero es una lección esencial para cualquiera que desee perseverar. La fe profunda no necesita ser vista por todos, solo necesita ser real ante Dios. Spurgeon llamó a sus oyentes a esta realidad: vivir una fe que no depende de la perspectiva humana, sino de la perspectiva divina. Este cambio de enfoque transforma el camino. El cristiano deja de buscar la validación externa y comienza a buscar la fidelidad interna. Y cuando eso sucede, la fe se fortalece de una manera casi imperceptible, pero duradera. Esta es la clase de fe que trasciende generaciones. No por ostentosa, sino por genuina. Mientras muchos buscan soluciones rápidas para el cansancio espiritual, Spurgeon señala un camino más largo, más profundo y más exigente, pero también es más seguro. Y quizá eso es exactamente lo que necesitamos reaprender. La fiel perseverancia que Spurgeon enseñó no proviene de la fuerza humana. Surge de una correcta comprensión de quién es Dios y quiénes somos nosotros ante Él. Cuando este orden se invierte, la fe se vuelve frágil. Muchos cristianos modernos se sienten cansados porque intentan sustentar su fe con sus propias fuerzas. Intentan mantener la coherencia espiritual sin una verdadera dependencia. Y esto inevitablemente conduce al agotamiento.
Spurgeon nunca presentó la vida cristiana como algo autosuficiente. Al contrario, insistió en que la debilidad reconocida es el terreno donde la gracia opera con mayor claridad. Esta lógica contradice la mentalidad actual, que valora el rendimiento, la productividad y el control, pero la fe no crece con el control, crece con la entrega. Rendirse no es darse por vencido, es alinearse, es aceptar que la vida espiritual no puede ser un proyecto personal, sino un camino guiado por Dios. Spurgeon comprendió que muchos conflictos internos surgen precisamente cuando intentamos llevar solos una carga que nunca fuimos llamados a llevar. La fe se vuelve una carga cuando deja de ser dependiente. Por eso, señaló repetidamente a Cristo como el centro absoluto, no como inspiración moral, sino como el fundamento vivo de la fe. Sin ese centro, todo cambia, las prácticas continúan, los hábitos permanecen, pero el corazón pierde el rumbo. La fe se convierte en una rutina sin vida. Spurgeon advirtió que es posible mantener una apariencia de piedad, mientras el yo interior se debilita. Y este estado es más peligroso que la caída visible, porque pasa desapercibido. La era digital intensifica este riesgo. Es posible parecer espiritualmente activo, y al mismo tiempo, estar espiritualmente distante. La exposición reemplaza la comunión. La actividad reemplaza la intimidad. Spurgeon no medía la espiritualidad por la visibilidad, la medía por la transformación silenciosa, por la obediencia constante, por el verdadero arrepentimiento. Esta métrica es inquietante, porque no se puede mostrar, no genera reconocimiento público, pero sí genera estabilidad interna. La fe así sostenida no depende de estímulos externos para mantenerse firme, encuentra fuerza en la verdad interiorizada. Spurgeon insistió en que la palabra de Dios no solo debe informar la mente, sino también gobernar la vida. Cuando esto sucede, la fe deja de ser frágil. Pero cuando la palabra se trata como contenido, y no como autoridad, pierde su efecto transformador. Y el cristiano empieza a flaquear. Esta fluctuación no ocurre de repente. Es gradual. Pequeñas concesiones, pequeñas distracciones, pequeños descuidos. Spurgeon llamó la atención sobre este peligro silencioso. Sabía que las grandes caídas espirituales comienzan con pequeñas distracciones que no se abordan. Por lo tanto, su predicación a menudo exigía vigilancia. No una vigilancia ansiosa, sino una vigilancia consciente, una mirada atenta al propio corazón. Esta práctica parece anticuada para muchos hoy en día, pero es precisamente esta práctica la que preserva la fe a lo largo del tiempo. El corazón humano sigue siendo engañoso, las circunstancias siguen siendo desafiantes, y la fe sigue necesitando una dirección firme. Spurgeon no ofreció soluciones fáciles para superar el cansancio espiritual, ofreció bases sólidas para superarlo. Esto requiere paciencia, requiere humildad, requiere la voluntad de perseverar cuando no hay sensación de progreso. Pero esta perseverancia produce algo raro, una fe que no se derrumba ante la inestabilidad externa. En un mundo donde todo cambia rápidamente, esta fe se convierte en un refugio, no porque ignore la realidad, sino porque ofrece estabilidad en ella. Spurgeon señaló este refugio al recordarnos que Dios no cambia, las promesas no cambian, la verdad no cambia. Esta inmutabilidad es un alivio para el alma cansada. Permite descansar sin temor a perderlo todo de repente. La fe que se basa en esto no necesita ser reafirmada constantemente por estímulos externos. Se sustenta en la convicción interior. Spurgeon entendió que la convicción se forma con el tiempo, la repetición y la obediencia, no con entusiasmo momentáneo. Esta formación lenta es incompatible con la prisa moderna, pero es indispensable para una fe duradera. Por eso muchos rechazan este camino, no porque sea falso, sino porque es exigente. Spurgeon nunca prometió que seguir este camino sería fácil, solo prometió que sería cierto. Y la verdad, incluso cuando exige sacrificio, ofrece algo que la comodidad nunca puede proporcionar: estabilidad. Esta estabilidad no elimina las dudas, pero impide que se apoderen de nosotros. No elimina el sufrimiento, pero impide que destruya la fe. Spurgeon habló a creyentes que sufrían, luchaban y estaban cansados, y, aún así,
Los llamó a perseverar, no permanecer por orgullo, sino por confianza, no por fuerza propia, sino por una dependencia justa. Esta dependencia es la esencia de una fe madura, una fe que reconoce las limitaciones y descansa en la gracia. En tiempos de sobrecarga de información y falta de profundidad, este mensaje se hace aún más necesario. Quizás por eso tantos vuelven a estas viejas palabras. No porque sean viejas, sino porque son sólidas. No prometen atajos, prometen una base sólida. Y mientras haya gente cansada buscando algo que no cambie con el tiempo, ese llamado seguirá resonando. La fe que verdaderamente perdura no nace de los discursos humanos, por profundos que sean. Nace cuando el corazón se enfrenta a la verdad de Dios y responde con entrega. Los hombres pasan, las voces se silencian, pero la palabra permanece. Lo que sostiene al creyente no es la elocuencia del predicador, sino la presencia viva de Dios obrando en su interior. Cuando esto se olvida, la fe se asienta sobre estructuras frágiles y se desmorona fácilmente. Jesús nunca llamó a la gente a un camino cómodo, los llamó a un camino verdadero, un camino estrecho, a veces silencioso, pero profundamente transformador. Es en este camino donde el Espíritu actúa con mayor intensidad, no con ruido, ni con prisas, ni con superficialidad, sino con la disposición a escuchar, esperar y obedecer. La fatiga espiritual moderna a menudo surge porque intentamos vivir nuestra fe sin una dependencia genuina del Espíritu. Deseamos resultados espirituales, pero nos resistimos al proceso espiritual. Dios obra a un ritmo diferente al de los humanos. Mientras nosotros buscamos velocidad, Él construye profundidad. Mientras nosotros queremos respuestas inmediatas, Él moldea el carácter. La palabra de Dios no fue dada para llenar vacíos en el tiempo, sino para moldear vidas enteras. Cuando se trata como algo secundario, se pierde el rumbo. La fe empieza a debilitarse cuando la verdad deja de regir nuestras decisiones prácticas. Cuando oramos, pero no obedecemos. Cuando escuchamos, pero no cambiamos. Jesús habló claramente sobre esto. Advirtió que escuchar sin practicar es como construir sobre arena. La estructura puede permanecer firme por un tiempo, pero no resistirá las tormentas. Las tormentas seguirán ocurriendo. La diferencia radica en los cimientos. No es la ausencia de lucha lo que define una fe madura, sino la capacidad de mantenerse firme durante la lucha. El Espíritu Santo no actúa para protegernos del conflicto interno, sino para guiarnos a través de él. Nos revela lo que debemos afrontar, incluso cuando resulta incómodo. Muchos evitan esta confrontación, prefieren mensajes que ofrecen un alivio momentáneo, pero no transforman. Sin embargo, el alivio sin transformación no sustenta la fe. A Dios no solo le interesa nuestra comodidad espiritual, le interesa nuestra formación, y la formación requiere tiempo, disciplina y dedicación. La fe que surge de este proceso es diferente.